de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Milei tras los pasos de Trump, horas después del anuncio de la salida de la OMS, el presidente de Argentina ha anticipado que evalúa que Argentina abandone el Acuerdo de París, una medida que está en sintonía también con otra de Donald Trump. Vamos a abrir el debate en Ángulo sobre el impacto concreto del retiro de la OMS para la salud en Argentina. Hay quienes temen que esto signifique quedarse afuera de las políticas sanitarias a nivel global. Hay quienes opinan que responde a una responsabilidad social. Trump ha justificado la salida de Estados Unidos de la OMS argumentando que su país aportaba una cantidad desproporcionada de fondos sin recibir beneficios equivalentes y comparó que China pagaba 39 millones mientras que Estados Unidos 500 millones, siendo este último un país más pequeño que China. Si bien Argentina no es un gran contribuyente a la OMS como Estados Unidos, Milei ha mencionado que los fondos destinados a este organismo podrían utilizarse mejor en el país, así lo ha dicho textualmente, alineándose con su política de ajuste fiscal y reducción del gasto público. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Es grave porque es quedarse afuera de las políticas sanitarias a nivel global y ni qué hablar si esto se extiende a salir de la Organización Panamericana de la Salud. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a saludar a Heidi Castillo, analista política. Gracias por estar con nosotros, Heidi. Bienvenida al programa Ángulo. En Argentina le voy a dar la bienvenida a Gianni Michele, él es analista político. Gracias por estar con nosotros, señor Michele. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Muchísimas gracias, Ruth. Un gusto estar en contacto. Gracias a los dos por participar. Voy a empezar con usted, Gianni Michele, con respecto a esta medida que ha tomado el presidente Milei. ¿Cómo ha sido la situación, el análisis? Ahí lo veíamos a quien es vocero de la Casa Rosada hablar, argumentar sobre lo que sería esta salida de la OMS, también estas declaraciones de las que vamos a comentar más adelante a una revista francesa diciendo que están analizando la salida del Acuerdo de París. Ambos presidentes decidieron retirar a sus países de la Organización Mundial de la Salud. Señalan, Gianni, gestión de la pandemia, recursos e influencia de China entre las razones de uno y otro. La pregunta es, ¿Argentina podría salir de la OMS unilateralmente por decreto sin incurrir en conflictos jurídicos internos e internacionales? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que vale la pena contestar. En primera instancia, quiero hacer una aclaración para todos aquellos que no son de Argentina. El marco jurídico constitucional argentino le otorga el mismo rango constitucional a lo que son la firma de los acuerdos internacionales, entre esos el acuerdo de adhesión de Argentina a la OMS, que Argentina fue uno de los miembros fundadores de esta organización, que es un organismo especializado de Naciones Unidas, con lo cual la salida de nuestro país de esta organización no podría darse de manera tan rápida y de manera unilateral, como bien dijo usted, sin incurrir en algunos incumplimientos jurídicos. Debería darse a través del Congreso, pero sí quiero hacer la aclaración de que la idea es que Argentina salga de la OMS, pero que siga permaneciendo en lo que sería el organismo regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. Seguiríamos perteneciendo como país a dicha organización, pero deberíamos tramitar la salida vía Congreso de la Organización Mundial de la Salud. No sería tan rápido como se cree. Ahora, gracias por esta primera intervención, Heidi Castillo. De acuerdo a lo que se ha vivido, ambos líderes sostienen, tanto Trump como Milei,
que la OMS compromete la autonomía de sus países, esto en materia de salud pública. Trump ha afirmado que Estados Unidos no debía o no debería depender de un organismo internacional para tomar decisiones sanitarias. Milei ha insistido en que Argentina debe regirse por sus propios criterios sin aceptar imposiciones externas. ¿Qué significa, hablando y aterrizando esta noticia a nuestra América Latina, a Argentina, salirse de la OMS? Heidi Torres, gracias por la invitación. Déjame decirte que creo que es muy triste que lleguemos al punto en el que tengamos gobiernos, tengamos líderes en el gobierno que estén poniendo en riesgo la salud pública y la colaboración internacional por ideología, porque esta decisión de Milei y de Donald Trump es ideológica y no tiene ningún tipo de sentido en la práctica. La OMS es fundamental para la cooperación internacional en salud. La salida de Argentina pone en riesgo el acceso a vacunas, a tratamientos, a programas de prevención y de financiamiento como los que ayudan a erradicar enfermedades en países de bajos recursos. Argentina se beneficiaba de programas de salud global, incluyendo ayuda en pandemias y enfermedades infecciosas. Al salir, el país queda aislado ante las crisis sanitarias como fue COVID-19. Y esto es una politización de un virus que acabó con millones de personas, aquí en Estados Unidos más de 1 millón de personas y alrededor del mundo, personas que de lo contrario estarían vivas el día de hoy. Y hay muchas personas que se quejan de todo lo que vivimos y el hecho de que COVID fue algo nuevo, sí, fue algo nuevo y los científicos tuvieron que investigar qué era lo que estaba causando las muertes, por qué nos mandaron a quedarnos en nuestras casas, porque estaban muriendo demasiadas personas y no se tenía la información y para poder prevenir muertes, por eso nos pidieron que estuviéramos en cuarentena. Esto se llama la politización de la ciencia y este tipo de decisiones que son simplemente ideológicas y una forma de querer dar un mensaje a la población, a la nación, lo que hace es hacer que la colaboración internacional que es necesaria precisamente para combatir enfermedades y viruses como el COVID-19 sea más precaria. Gracias. Voy a saludar en este momento, integrar aquí en el panel a Carmen Álvarez. Ella es senadora nacional de Argentina. Gracias por estar con nosotros, senadora. Bienvenida a este espacio Ángulo, el Canal de las Américas. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Comparto la preocupación con todos ustedes, por supuesto. Yo les diría que históricamente respetaba a la ONU y a todo ese sistema de cooperación internacional que se generó post Segunda Guerra Mundial, que trabajaron cooperaron por la paz y el desarrollo, y sin dudas el mundo logró eso. Así que esto no es que siempre estamos contrarios a toda organización de cooperación internacional, pero si ponemos la mirada en la experiencia argentina, en la relación con la OMS, tanto la referencia a lo que hace en la pandemia del COVID, realmente fue una exageración que desgraciadamente mató a nuestros compatriotas. Nos encerraron 3 o 4 meses antes de lo que correspondía. No se organizaron los servicios de la manera que debían hacerse y también eso provocó más muertes. Se organizaron con privilegios el reparto de vacunas. Realmente hubo tal atropello que, por supuesto, nosotros hoy celebramos que nuestro presidente Milei se momentáneamente le diga: señores, OMS, no tenemos nada que ver con ustedes. Me pongo en otro tema. Senadora, lo que hemos vivido. Ahora, hay una inquietud. Senadora, quería decirle,
Ciertamente hay una inquietud con respecto a alguien que está temiendo, por ejemplo, quienes han pertenecido a gobiernos anteriores, de Mauricio Macri, leía en Diario Clarín que cuestionaba que esto signifique, esta decisión del presidente Milei signifique quedarse afuera de las políticas sanitarias a nivel global. ¿Qué decir con respecto a esto y a la decisión de Milei de estar o tomar distancia de la OMS? Bueno, pero que eso es lo que yo le digo. Si estuviéramos parados en 1947 y las políticas fueran para propiciar realmente la salud y la paz y el desarrollo, pero no estamos viendo eso, porque desde ahí se bajó el aborto, la imposición del aborto. Y les digo, se bajó porque inclusive se cooptaron voluntades en nuestro Congreso. Yo les digo, si hay una razón por la cual yo soy senadora, es porque en el Senado de la Argentina los 3 senadores por Córdoba votaron el aborto. Y yo desde Córdoba, como ciudadana de a pie, estaba levantando la voz porque la inmensa mayoría cordobesa no quería el aborto. Inclusive les doy un dato, el 100% de los médicos cordobeses firmaron la objeción de conciencia en ese momento. Si eso no es una señal muy clara de que es contraria a nuestro sentido, a nuestra necesidad. Una Argentina que lo único que necesita es población. La propuesta impuesta desde afuera va a ser matar la cría. Me parece una locura. Y ahí les podría decir que también bajaron de ese mismo modo todo lo que es la perspectiva de género, que terminó siendo una bajada monolítica que ni siquiera nos respetaba a mí como mujer, que tengo una perspectiva de la diversidad desde el punto de vista personalista. Creo que la diversidad del ser humano está dado por justamente su ADN único, y no me cabe ninguna duda que ese ADN único está dado desde el momento de la concepción. Entonces, y soy mujer y se me pasó por encima, etcétera. Y por favor. Gracias por esta intervención. Como esto es un programa de debate, le voy a dar la palabra a Heidi Torres. ¿Cuál sería su turno de la réplica? Usted hace un momento hablaba de un riesgo a la salud pública después de escuchar los argumentos que ha tenido la senadora de Argentina, Carmen Álvarez. Adelante. Bueno, me parece una respuesta muy irresponsable para alguien que está a cargo de ver el bienestar de los argentinos, porque no se supone que esté en su posición para estar de acuerdo con todo lo que hace el presidente, sino para ver por el bienestar de las personas que la pusieron en esa posición precisamente para que ella los proteja. Ella dice que fue una exageración que mató a sus compatriotas. No, señora, lo que mató a los argentinos fue el COVID-19, no el confinamiento, que fue precisamente una opción que les dieron a los gobiernos, no era obligatorio, para proteger a las personas. No fue el confinamiento lo que mató a los argentinos, fue la pandemia del virus de COVID-19. Y también que escucharon que los confinaron antes de tiempo, me parece un poquito absurdo. En el momento en el que vimos que no sabíamos de qué se trataba este virus, fue que se le pidió a las personas que se quedaran en sus hogares. Y ella también mencionó lo del aborto. Yo no creo que haya nadie diciéndole a una mujer que quede embarazada que ella tiene que abortar a esa criatura. Nadie está obligando a nadie a tomar una decisión tan personal. Se supone que esa es la decisión de la mujer. Aparte de que si Argentina quiere que las mujeres tengan más hijos, deberían de darles condiciones a esas mujeres para que puedan tener a esos hijos y no los traigan a pasar precariedades, a pasar pobrezas, porque lo que estamos viendo en este momento en Argentina es una extrema pobreza que incluso ha aumentado después de que Milei llegó al poder. Bueno, no sé si Gianni, pretenden... ¿qué decir con... Sí, senadora.
Sí, senadora, adelante. Turno de la contrarréplica, adelante, si quiere tomar y hacer uso de la palabra. Bueno, realmente lamento que estamos en las antípodas por lo que se ve, pero yo les digo, se trucharon partidas de defunción. Hubo mucha gente que aparecía el COVID como causa de muerte para justificar. Ustedes, yo les pongo una alerta. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, los expedientes del Ministerio de Salud eran expedientes en papel. El ministerio, hasta el día de hoy, nada se ha digitalizado porque por ahí se puede hacer cualquier cosa, se puede afanar, cambiar, truchar, van y vienen, se corrigen. Yo digo que las presentaciones en el Tribunal de Cuentas son acuarelas, porque les llevan días y pinceladas. Eso, por supuesto que permite justificar cualquier cosa, pero a mí no me va a decir nadie de otro lado lo que fue el encierro prematuro, lo que significó para mis padres estar encerrados, no poder ver a ninguno de sus 8 hijos, 32 nietos y 36 El resto del mundo bisnietos. pasó por lo mismo, señora senadora. Por El resto del mundo tuvo que pasar por lo supuesto. mismo. No, pero eso es una irresponsabilidad mayor. Mis padres no murieron en el tiempo de COVID, pero les pongo eso para ponerlo en primera persona. Se los encerró innecesariamente. ¿Qué hizo Marruecos en ese tiempo de COVID? Que obviamente es un reino, entonces toma la decisión uno. 1000 kilómetros de carreteras. Nosotros podríamos haber hecho cualquier Senadora. cosa en la Argentina. Nos encerraron para empobrecernos también. Nos encerraron para empobrecernos. Les digo, Senadora. las consecuencias Bueno, de los a los jóvenes senadores no, porque no se puede comparar lo que gana un senador en Argentina con una persona común y corriente, así que no creo que haya sido mire, para los yo no senadores era que acaban de senadora, recibir así que incluso ese- más Vamos a dinero. quedarnos, senadora Yo Carmen no era Álvarez, senadora en ese tiempo, Heidi así Torres, que no me preocupa. vamos a quedarnos un momento ahí, senadora. Senadora, me permite, voy a darle la palabra a Gianni Michele porque nos vamos Sí, a por enfocar supuesto. en una discusión que ahora pues estamos hablando sobre la OMS, ya las apreciaciones, claro, sobre lo que fue el COVID-19, cómo se vivió en diferentes partes del mundo, pues tendremos también la oportunidad de tenerlo y ya hemos tenido varios espacios para discutirlo. Gianni, una de las preocupaciones, volviendo al tema de la OMS, la decisión de Milei con respecto a esto. Hay la preocupación o el temor es que si con este anuncio que ha tenido el presidente Milei, por ejemplo, la compra de medicamentos, de vacunas, de insumos por el mecanismo COVAX, que según pues se afirmaba el esfuerzo mundial para garantizar que cualquier vacuna llegue a los lugares de forma segura, eficaz, que conjugue además con la economía de los países. ¿Esto va a seguir vigente, por ejemplo, en el caso de atender? ¿Cuáles serían las implicaciones si es que la OMS ya no está en Argentina? Bueno, algo que quiero aclarar, como había dicho al principio del programa, es que Argentina, la idea o la propuesta del presidente Milei es salirse de la OMS, pero no de la OPS, digamos, de la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización regional que vela por la salubridad del continente americano, desde Canadá, Alaska hasta Tierra del Fuego. En ese marco, Argentina como país tiene suscritos y sus laboratorios, obviamente tenemos el Malbrán, tenemos el INCUCAI, que son laboratorios que digamos, investigan. Argentina tiene una materia gris en términos de medicina que es de clase mundial y en términos financieros y económicos prácticamente el 80-85% de todos los mecanismos de financiación de políticas de salubridad
proviene de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y por otro lado, el mecanismo COVAX es cierto de que es parte de la OMS y que obviamente, digamos, al afirmarse la salida de la Argentina de ese país, se sale de ese mecanismo, pero no hay nada, digamos, que no se pueda rubricar entre las partes o entre los laboratorios sin tener, digamos, la tutela o la vigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Si se me permite hacer una acotación, yo en esto sí coincido con la senadora Álvarez Rivero de que la cuarentena destruyó muchas más vidas de la que salvó. Por lo menos en Argentina, obviamente cada país tiene sus matices, pero los daños a nivel de salud mental y a nivel económico en un país con una precariedad de hace décadas fue muy grande y al igual que la senadora, a nivel personal me ha tocado vivir algunas experiencias con documentaciones falsificadas o tergiversadas. Entonces, en este sentido, la afirmación que hizo el presidente Milei del manejo o el pésimo manejo de la pandemia, yo coincido en eso plenamente, de que obviamente se puede, digamos, tener margen para mejora, sí, pero bueno, en esto coincido con los dichos de la senadora. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. En Ángulo enseguida vamos a anunciar lo que ha dicho Milei también en una entrevista en una revista francesa con respecto al Acuerdo de París. Antes citamos lo que sucedió en el 2020. Ya ahí el presidente Trump acusó directamente a la organización de la OMS de mal manejo de la crisis sanitaria, señalando que siguió directrices en su momento, directrices erróneas, tardó en actuar. De hecho, ese mismo año había firmado el abandono de la OMS, pero esa medida nunca se materializó por la llegada de Joe Biden en enero del 2021, hasta que Donald Trump volvió al poder y ahí sí la hizo efectiva. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tras la salida de la OMS, el presidente Milei evalúa ahora también que Argentina abandone el Acuerdo de París. Lo ha anunciado el presidente en una entrevista con Le Point, una importante revista de Francia. Ha dicho textualmente, cito lo que dice la revista, la forma en que hoy hablamos del cambio climático es completamente erróneo. El calentamiento global no tiene nada que ver con la presencia humana, se trata de un problema relacionado con los ciclos de temperatura del planeta, ha manifestado el presidente. No suscribo la agenda ecologista, que me parece un auténtico fraude. Continuamos, me acompaña Carmen Álvarez, ella es senadora nacional argentina, también Heidi Torres, analista política, y Gianni Michele, analista político. A los tres les voy a preguntar, de acuerdo a esta entrevista, está ya haciendo un anuncio de lo que podría pasar, está diciendo que no tiene que ver con el calentamiento global, no tiene nada que ver con la presencia humana y se trata de un problema relacionado con los ciclos de temperatura. ¿Podría esto también tener algún significado? ¿No suscribe la agenda ecologista? ¿Le parece un auténtico fraude? Lo ha dicho el mandatario. Empiezo con Carmen Álvarez, senadora. Lo que argumenta el presidente Milei, ¿cuáles son lo que realmente defiende el mandatario, que ahora pues todavía no es una certeza, pero que la pone en análisis, el hecho de salirse del Acuerdo de París? Y bueno, yo por ejemplo, siempre me gusta bajar a los ejemplos, pero todo lo que nos estaba bajando es las prohibiciones que íbamos a tener, toda una serie de mandatos ambientales, porque teníamos que responder con el concepto de la sustentabilidad. Y yo les digo que la Argentina aporta verde. Argentina aporta a disminuir la huella de carbono, fundamentalmente porque a Argentina le falta población y desarrollo. Yo creo que el dejar hacer, y les digo, nosotros que
tenemos los pies en esta tierra, por supuesto que queremos hacer cuidando y cuidar haciendo. Ese es el desafío y que sabemos que se puede. No queremos que nos vengan a imponer simplemente que toda la Argentina sea el lugar para que el mundo respire, porque ya lo es, y somos pocos. Queremos que nos dejen crecer, hacer, desarrollar, y que fundamentalmente esa población pobre, que realmente lo único que pasó fue que creció durante la pandemia, pueda salir a través del trabajo genuino y revertir todo esto. Yo, por supuesto, les quiero recordar que en Argentina la mayoría de los chicos son pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Y esa frase pueden buscarla porque la vengo diciendo desde hace años. Así que va a estar la prueba claramente que no es el presidente Milei el que ha provocado esto. Para nada. Mucho más ha sido esos 20 años de kirchnerismo, o es inclusive los 25 años que seguimos trabados en Córdoba con el peronismo, el que ha hecho que no pare de crecer la pobreza. Gianni Micheli, le voy a dar la palabra a usted hablando un poco en lo que es el Acuerdo de París. Fue adoptado por 195 países en diciembre del 2015. El objetivo de este acuerdo es justamente contener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial y de seguir esforzándose por limitar este aumento a 1.5 grados centígrados. ¿Qué decir? ¿Es aceptable lo que pone en análisis el presidente Milei, que sugiere no seguir con el Acuerdo de París y sus normas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primera instancia, algo que puede llegar a sonar controversial, pero el presidente no está del todo errado cuando refiere a que el calentamiento global no es un fenómeno exclusivamente causado por el hombre. Y es cierto, si uno, digamos, hace un estudio geológico, nuestro planeta ha pasado por innumerables fases de calentamiento global, que es propio de la presencia de la vida orgánica en el planeta. Si los humanos dejáramos de existir, el planeta, digamos, tendría su fase de calentamiento global propio de todos los animales y las plantas que emanan dióxido de carbono. Lógicamente, gran parte del calentamiento global que ha habido en las últimas décadas es antropogénico, es decir, es un fenómeno que fue acelerado por el hombre, pero en este caso, y acá voy a adentrarme un poco más en política y menos lejos de la ecología, como dijo la senadora Álvarez Rivero, la gran cuota de impacto de las emisiones de dióxido de carbono que se han emitido en las últimas décadas no ha venido de países como Argentina o países del Caribe o de Centroamérica, sino que ha venido de los centros industriales y polos desarrollados y grandes polos de población, como lo son Estados Unidos, Europa, China, India. Entonces, al estar en un acuerdo que obviamente es una recomendación, pero que de algún modo pone ciertos topes o ciertos límites al desarrollo económico en tanto y en cuanto no cumpla con ciertas normas o requisitos ambientales, es una forma como de atrasar o de retrasar, mejor dicho, el desarrollo económico que tanto necesita nuestro país, cuando otros países que ya hoy por hoy son desarrollados han hecho uso de sus herramientas económicas para desarrollarse sin tener en cuenta, digamos, todo su impacto. Entonces, medir a todos con una vara no muy distinta va en detrimento de nuestra sociedad, y yo creo que a eso apunta nuestro presidente, a ser más autónomos en la forma de desarrollo y en la búsqueda de nuestro norte en lo que refiere al crecimiento económico en los sectores productivos que querramos explotar.
Cierro este bloque dándole la palabra a Heidi Torres. Milei que sugiere que podría poner en análisis esto de salir del Acuerdo de París. ¿Por qué no es tan grave para la economía como lo están señalando pues algunos de los panelistas aquí en Ángulo? ¿Cuál es su criterio, Heidi? Adelante. Si bien el Acuerdo de París tal vez no, como dicen los panelistas anteriores, no es Argentina el que más ha hecho este daño al planeta, eso es cierto, pero sí, los seres humanos tenemos el calentamiento global y es un consenso en la comunidad científica. Esos mismos que hacen esos estudios ecológicos de lo que estabas hablando, es la comunidad científica que está en consenso de que los seres humanos, los países, somos los que hemos estado o hemos puesto el planeta en esta condición. Y sí, Estados Unidos, China, India, son los que más están contaminando el medio ambiente. Pero eso no significa que Argentina esté exento de los daños que va a causar al medio ambiente. Y tal y como lo dijo la senadora, sí, la gente pobre de Argentina está mal, sí, están pasando trabajo, pero son las personas más vulnerables también al cambio climático. Y se supone que el Acuerdo de París es precisamente para que cada país haga el aporte necesario para impedir que sigamos contaminando el medio ambiente, porque tal vez nosotros no vamos a sufrir las consecuencias que van a sufrir las próximas generaciones. Y el acuerdo es precisamente para que cada país aporte de la manera necesaria para que evitemos que el calentamiento sea de una forma que sea irreversible. Y yo creo que decir que los humanos no tenemos nada que ver con el calentamiento global, como lo está diciendo el presidente de Argentina en este momento, que se supone que es la autoridad, la voz que escucha todo el país, me parece extremadamente irresponsable que quieran decir que no somos nosotros los seres humanos los que directamente hemos causado el daño al planeta que estamos viendo el día de hoy. Y Argentina va a ser uno de esos países que lo va a sufrir, incluyendo esas poblaciones vulnerables que no tienen millones de pesos, que no tienen el dinero para poder contrarrestar el daño de la gente rica de Argentina. Quisiera agregar algo. Comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a darle la palabra a la senadora argentina Carmen Álvarez. Usted quería acotar algo antes de irnos al corte comercial. Exacto. Con respecto de Por favor, el análisis que pone sobre la mesa el presidente Milei del Acuerdo de París. Adelante. No, quería acotarle que no es poco importante que la Argentina tiene una organización política federal y eso tiene que tener un respeto por lo local, pero atenti, yo digo por las necesidades locales. Y ahí, imagínense que a nosotros nos estén bajando toda la Biblia del Acuerdo de París. ¿Y saben cuál es la necesidad ambiental en nuestra Argentina, en nuestra provincia inclusive? Le diría que fundamentalmente dos. Una, la mitad de la provincia de Córdoba no tiene cloacas, pero hay que decirlo hasta en primera persona, mi casa no tiene cloacas. Eso es una urgencia ambiental. No me puedo distraer con nada que diga nadie. La segunda, que es igualmente trascendental y que sin duda suma para todo el calentamiento global, si quieren, que es: tenemos basurales a cielo abierto, pero en la Argentina hay más de 5.000 basurales a cielo abierto, contaminando ríos, napas, tierra. Es una tragedia. Y lo único que hace falta es organizar y gestionar. Por eso yo les digo a la comunidad internacional, no nos castiguen, no nos condenen. Ojo, yo si vamos a cooperar como la ONU en 1947, bienvenido, pero no pueden pasar por encima porque nuestra organización es
de abajo hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta realmente lo que está pasando en el Bolsón con los incendios, o en La Pampa con la seca, o en la zona de la ciudad de Córdoba sin cloacas y con basurales ahí nomás. Bueno, eso me parece que es para pincelar el tema del Acuerdo de París. Gracias. Antes de culminar este bloque, quiero sacar la conclusión de ustedes, la reflexión también sobre esta noticia que salió hace poco con respecto al gobierno del presidente argentino Javier Milei, que anunció también que va a modificar lo que es la ley de identidad de género para prohibir los tratamientos de hormonización, también las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. La ley sancionada en el 2012 permitía a los menores de 18 años acceder a esta clase de tratamientos con autorización de sus tutores legales. Ha sido el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, quien aseguró que países pioneros en materia de género como Reino Unido, como Suecia, Finlandia, Estados Unidos están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a este tipo de procesos. Luego de escucharlo, vamos a regresar para comentarlo. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. Entonces, voy a empezar, Heidi Torres, muy brevemente su comentario con respecto a esto para darle la palabra a Yanni y luego terminar con la senadora Álvarez. Adelante. A mí me parece un poquito contradictorio que personas como Milei hablen tanto de la libertad individual, pero al final no le estén dando la libertad a los padres de tomar este tipo de decisiones con sus doctores y con sus hijos, porque se supone que los padres están con los hijos y este tipo de tratamientos hormonales no se les da a los niños simplemente porque un día amanecieron y dijeron, ¿sabes qué? No me siento que estoy en el cuerpo correcto. Este es un proceso que lleva a psicólogos, que lleva a doctores y que lleva a padres que posiblemente se están cuestionando qué hice yo para que mi hijo naciera sintiendo que no está en el cuerpo correcto. Esto no es un proceso fácil ni para la familia, ni para nadie, ni para la sociedad, pero tenemos a niños que corren el riesgo de suicidio mucho más alto que cualquier otra población vulnerable, precisamente porque sienten que no encajan en el cuerpo que tienen. Y esa es una decisión que se le tiene que dejar a los padres de esos niños y también a los doctores que han estudiado y que tienen un proceso bastante extenso antes de dar cualquier tipo de tratamiento hormonal, y las cirugías que sean después de que sean mayores de edad no tengo ningún problema, pero el caso de las hormonas para que los hombres, por ejemplo, los niños en la pubertad no se desarrollen como hombres, tiene que hacerse antes de eso. Gracias, Heidi. Muy brevemente, Yanni, le doy la palabra 1 minuto para escuchar también en otro minuto a la senadora Álvarez. Se nos acaba el tiempo. Sí, en mi caso estoy a favor de una medida que en realidad no coarta la libertad per se, sino que hace referencia a un cuidado o a un tiempo de maduración que tiene que tener toda persona para poder consolidar su identidad, y que esa persona, una vez alcanzada la mayoría legal de edad, recién ahí pueda tomar la decisión. Como bien usted dijo, hay países que se han dado cuenta de los efectos nocivos que ha tenido el hacer estos cambios en personas con muy corta edad, con lo cual me parece que está bien dejar que la persona madure y que pueda tomar esta decisión que, como dijo Heidi, es muy trascendental para su vida, con, digamos, todas las cartas sobre la mesa. Gracias, Yanni Micheli. Senadora Carmen Álvarez, cierro con usted con respecto, primero, a lo que se está proponiendo en esta línea, también un poco adoptando a lo que decía en su momento Donald Trump cuando empezó su mandato, reconocer 2 géneros, referirse también en los últimos días a lo que es jugadoras de fútbol femenino. Sí, a las jugadoras de fútbol femenino, solo mujeres, no trans. En este caso, en Argentina, lo que está hablando el gobierno de Milei con respecto a esto que acaba de salir. ¿Cuál es su postura
¿En qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado ya por nuestros panelistas? No, adhiero absolutamente a lo que Manuel Adorni presentó como política del presidente Milei. Primero porque no le doy rigor científico a la perspectiva de género, porque como les digo, yo solamente considero que la diversidad es vía ADN. No creo que la categoría humana varíe por ser varón o mujer. Por supuesto, respeto la libertad de elección sexual. Jamás me metería con las personas adultas que decidan lo que quieran. Considero vital, clave, por la salud y por la salud mental, no meterse con los niños en estos temas y respetar a ultranza a la familia, a los padres. Hemos sido testigos estos años y acompañamos a instituciones como Manada, que es una organización que acompaña a padres cuyos hijos han sido cooptados por organizaciones que los han ido conduciendo, y en algún momento que han dicho yo no quiero seguir, me quiero salir, ya nadie los acompaña. Y en algunos casos, desgraciadamente, son procesos que ya están en un punto de irreversibles. Realmente Argentina tiene total compromiso con el derecho de los niños y tienen que estar puestos en el centro y preservados hasta su adultez. Gracias, senadora. Vamos aquí a una pausa comercial. Hemos hablado de OMS, también del Acuerdo de París, de la modificación a la Ley de Identidad de Género para prohibir tratamientos de hormonización y cirugías de adaptación en el cuerpo a menores de 18 años. Y antes de irme al corte comercial, voy a citar algo más que dijo en la entrevista a la revista francesa el presidente Milei. Se ha referido a su relación de Argentina con el resto del mundo sobre el presidente Trump. Por ejemplo, ha elogiado las políticas adoptadas por el presidente norteamericano de las últimas semanas. Ha dicho, obligó a México a tomar medidas contra la migración ilegal, amenazando con sanciones económicas. Lo mismo ocurrió con Colombia y su presidente Gustavo Petro aseguró que quiso hacerse el vivo cuando Trump le dijo que pararía el comercio con Bogotá y suspendería las visas. Petro tuvo que dar marcha atrás en chancletas. Además, Milei ha expresado que a menudo charla con Trump y con Elon Musk acerca de la exportación de la motosierra y también de las desregulaciones que existen en el mundo o que deberían darse. Ya volvemos luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tras la salida de la OMS, Javier Milei evalúa ahora que Argentina abandone el Acuerdo de París. Milei lo ha anunciado en una entrevista con Le Point, una importante revista de Francia. Hemos abierto el debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy. Carmen Álvarez, senadora argentina. Gracias por haber estado con nosotros, senadora. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. También voy a agradecer a Heidi Torres. Ella es analista política. Heidi, gracias. Gracias por la oportunidad. Y también a Gianni Michele, él es analista político. Gracias por haber estado con nosotros, Gianni. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido Ángulo, ustedes sigan con la señal de NTN 24, enseguida más noticias internacionales.